Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos que se ocupa de tu salud. Con nuestras charlas tratamos de que vos te informes y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Ayúdanos a cumplirlo. Este programa, como desde hace 5 años, se emite por la 92.5 MHz, FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en Córdoba a través de la 94.1 FM Radio Perfil Jovita, la estación 101.1 de la localidad de Villa Valeria, la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Nos escuchan también en Catamarca a través de las 89.1 Radio Sof desde la ciudad de Catamarca, y también nos escuchan en la hermosa ciudad de Balcarce a través de Radio Jade Balcarce 93.9. Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Bus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Cómo te va, Carmen? ¿Qué decís? Muy bien, Marcelo. Un saludo grande a todos los radioyentes. Vamos a hablar con la doctora Darayo Celia, que ella es integrante de la unidad Medicina del Sueño de la Fundación Favaloro. Doctora Darayo, ¿no nos está escuchando? Sí, la estoy escuchando perfectamente. Bueno, bien, un placer saludarla. Yo le pregunto primero, ¿qué es dormir bien? A ver, dormir bien es dormirse antes, digamos, de los 30 minutos que uno se dispone a dormir, y despertarse, de ser posible, de manera espontánea, con sensación de haber descansado bien y que esto le sirve para todo funcionar adecuadamente durante todo el día. Ajá. Fíjese que no estoy dando un tiempo. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan menos horas y otras que necesitan más. Lo importante es que eso es un sueño de buena calidad, aquel que se concilia rápidamente, sin despertares muy prolongados durante la noche, y con un despertar espontáneo que sirve o que es suficiente como para funcionar adecuadamente durante el día. Esa es un excelente concepto, que claro. No es necesario dormir ni 14 ni 18 horas, sino lo importante es dormir bien y despertarse con una sensación de estar bien, de estar descansado. Ese sería el tema. Y además de dormir bien, sabemos que tienen que oxigenarse bien mientras duermen, porque últimamente vemos muchos pacientes que vienen a los consultorios por problemas de ronquidos, de apneas, etcétera. ¿Es así también? Exactamente. Una de las patologías, entre tantas patologías del sueño descritas, que en realidad son más de 100, un grupo de ellas es todo lo que se conocen como trastornos respiratorios durante el sueño. Claro. La realidad es que cuando uno se duerme es un momento de mucha inestabilidad para la respiración, porque nos relajamos y perdemos el control voluntario de la respiración. Claro. Entonces, en ese momento hay un montón de patologías, de las cuales la más frecuente es el síndrome de apneas obstructivas del sueño, en las cuales se cierra la laringe, no puede la persona seguir respirando y tiene que despertarse para respirar y volver a dormirse. Claro, y eso influye mucho. Que la mayoría de las veces esos despertares no se recuerdan. Claro, correcto. Eso sería uno de los trastornos. ¿Cuáles son los trastornos más comunes, doctora, que tiene el sueño? ¿Cuál es el origen de los trastornos más comunes? Bueno, el origen es muy variado. Dentro de las patologías del sueño, una familia muy importante son los insomnios, por ejemplo. Y los insomnios es una patología muy compleja y muy variada. El paciente viene con quejas de que duerme mal y esto le repercute durante el día, pero hay que ver la causa y es lo más importante para hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Lo que vemos muy frecuentemente es que los pacientes vienen o mal medicados o automedicados o incorrectamente medicados y por supuesto el insomnio se vuelve eterno y no se resuelve. Así que el primer punto es tipificar qué tipo de insomnio tiene el paciente, que hay muchas variedades dentro de esta familia,
si es primario, si es secundario, si tiene que ver con el sistema nervioso, con un problema anímico, con higiene, con malos hábitos, incluso con la medicación puede tener que ver el insomnio. Insomnio sería una persona que directamente no puede conciliar el sueño en ningún momento, o que le cuesta conciliarlo. A ver, el tema del insomnio puede ser o que le cueste dormir o que se fragmente durante la noche, o que se despierte prematuramente en la mañana. Pero lo más importante es que todo esto le afecte en su funcionamiento durante el día. Volviendo al tema anterior. Está bien. Si esto le afecta, es un insomnio. ¿Y cuándo, a ver, doctora, en qué momento uno puede decir, no, mire, yo estoy con problemas de sueño, tengo que hacer una consulta? ¿Cuándo lo aconsejaría usted? En general, nosotros lo que decimos que hay 3 situaciones básicas que pueden estar combinadas entre sí. Y una persona puede tener un trastorno del sueño cuando tiene algún problema para la continuidad o la calidad de sueño durante la noche. Sí. Tiene un problema de somnolencia diurna, o sea, se queda dormida durante el día. Claro. O hace alguna cosa rara durante la noche que llame la atención. Caminar, hablar, pegar... roncar, patear, todas estas cosas pueden ocurrir durante la noche y son razón también para consultar. Esos serían como a grandes rasgos. A grandes rasgos. Después me va a hablar usted si el sonambulismo existe o es un mito. Seguimos también con una nota que iniciamos la semana pasada que por un tema técnico no pudimos iniciarla a tiempo y por eso nos quedamos sin tiempo para seguirla. Estamos en comunicación con la doctora Dalayo Celia, que es miembro del Departamento de Medicina del Sueño de la Fundación Favaloro. Con ella estábamos hablando de los problemas que traen los trastornos del sueño en las personas. Doctora Dalayo, ¿me está escuchando? Por supuesto, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarla nuevamente, ahora un poquito más distendido. Sí. Vamos a charlar un poquito, yo creo que recordemos un poquito lo de la semana pasada. ¿Cuáles son los trastornos más habituales que tiene una persona respecto al sueño? O el origen de esos trastornos, mejor dicho. Claro, bueno, habíamos dicho que las personas que vienen a la consulta en general consultan por 3 grandes razones. Porque no pueden dormir, porque se quedan dormidos durante el día o porque hacen cosas raras durante la noche, como caminar, patear, hablar, o hacer movimientos extraños, ¿no? Perfecto. Pero en realidad todos los trastornos del sueño, hay una clasificación internacional que los divide como en 8 categorías, dentro de los cuales los más comunes son los insomnios, los trastornos del movimiento durante el sueño, los trastornos respiratorios durante el sueño y las parasomnias, que son estos que hacen cosas raras durante la noche. Eso sería un poco las grandes razones por las que nos consultan. El insomnio tiene que ver, entonces usted había aclarado un poquito que el insomnio no siempre es no poder dormir. Exactamente, a veces es despertarse durante la noche o despertarse muy temprano y no poder volver a dormirse, pero lo importante del insomnio no es eso, sino que eso tenga impacto al otro día, que perjudique el desenvolvimiento durante el día, la forma y la calidad en que la persona durmió a la noche. Está bien. ¿Y ¿Por qué es esto? Porque hay personas que necesitan pocas horas de sueño, que duermen 6 horas, por ejemplo, pero que funcionan perfecto durante el día, y esa persona, aunque venga a consultar porque no duerme, en realidad es un dormidor corto, pero no tiene insomnio. No tiene insomnio porque no tiene trastorno. Esto es importante, la diferencia, porque uno en general tiene la idea de uno tiene insomnio cuando no duerme o no duermo, sino cuando ese problema le trae trastornos en su vida social, general, laboral. Claro, que no puede, que siente que eso le impacta en su funcionamiento. Claro. ¿Y cuál puede ser el origen de esta? Supongo que deben ser muchos los orígenes de esto. Claro, en realidad el insomnio es un síntoma y requiere un abordaje diagnóstico bastante meticuloso y cuidadoso. No es cuestión de no duermo, tomo una pastilla, porque podemos hacer mucho lío. En general es el inicio de muchos insomnios que se vuelven crónicos, empezar a tomar medicación. El 60% de los insomnios más o menos tienen que ver con problemas psiquiátricos, que es lo primero que hay que descartar, o un trastorno de ansiedad, o una depresión, o alguna otra enfermedad más grave, el inicio de una esquizofrenia, el inicio de un switch bipolar o alguna cosa por el estilo,
Y es lo primero que hay que poner el foco, porque hay que tratar esa enfermedad de base con la medicación adecuada, no darle una pastilla para dormir. Y el paciente recupera el sueño en general. Es interesante lo que usted dice, porque uno siempre enfoca para otro lado, decir, bueno, no dormís porque estás nervioso, no sé, estuviste toda la tarde durmiendo una siesta, pero no es así, sino que uno puede pensar que esta persona está con un trastorno psiquiátrico grave. Es decir, me refiero a personas que habitualmente, porque una vez una persona no duerma bien, creo que no sería el problema, porque una noche uno no duerme, pero sí, esto supongo que estamos hablando de personas que habitualmente no concilian bien el sueño. Exactamente. Bueno, eso es lo primero que hay que mirar. Después hay otro insomnio muy frecuente que nosotros abordamos, que se llama insomnio psicofisiológico o aprendido. ¿Esto qué quiere decir? Son personas que, para que los oyentes entiendan, tienen una situación de estrés, que puede ser un estrés, un divorcio, una mudanza, un examen, un duelo, una cosa difícil que les toca pasar, que es bastante normal en una situación de estrés, dormir mal, pero uno pasa el estrés y se vuelve a dormir. Claro. Eso sería la evolución natural. Bueno, estas personas nunca recuperan el sueño. Es como que el cerebro aprende a dormir mal y no puede recuperar el sueño y volver a dormir. ¿Puede pasar eso en un viaje, por ejemplo, que uno va, por ejemplo, uno vive en Argentina y termina en Japón, donde cambia totalmente el horario, su vida? ¿Puede pasar que después...? Sí, empezar ahí un insomnio psicofisiológico, sí, pero ese insomnio que cuando uno cambia de usos horarios tiene que ver con que se desacomoda el reloj en el cerebro y tarda unos días en acomodarse de nuevo, y después cuando se acomodó uno vuelve, entonces otra vez tiene que hacer el desacomodo para volver al horario del lugar donde está. Pero en este caso está como alineado el sueño con un reloj biológico que es genético, entonces no se cambia de un día para otro. Entonces en este caso sería algo fisiológico y algo que puede ser cambiado. En cambio, los otros casos no. Claro, siempre son casos que se repiten, ¿no? No son cosas que, en este caso de un viaje, a los pocos días uno ya está recuperado. Exactamente. Entonces, pero los primeros días son difíciles. Y usted habló mucho del estrés, todos hablamos del estrés. El estrés actúa, el estrés entonces es uno de los causantes de estos insomnios, ¿no? De estas alteraciones del sueño. Exactamente, el estrés y cómo la persona le atribuye o trata de controlar esta situación, ¿no? Porque a veces el estrés hay que buscar mecanismos para relajarse y no estar todo el tiempo pensando en lo que genera la preocupación. Correcto. Y bueno, y hay personalidades que lo magnifican o que lo perpetúan con sus propios pensamientos. Bueno, para todo eso, para ese insomnio psicofisiológico, hay una técnica para enseñarle al cerebro a volver a dormir y no necesita medicación. Entonces eso es muy importante. Un insomnio que empezó con un estrés, aunque hace 10 años empezó, bueno, hoy puede aprender a dormir y sin medicación, dejando toda la medicación sin problema. Es un tratamiento de múltiples abordajes que hacen que el cerebro recupere esta capacidad perdida a partir de cambios en los pensamientos, en las rutinas, porque en general las personas que duermen mal cambian mucho sus rutinas, siempre pensando en el sueño. Claro. Y a veces hay que olvidarse del sueño para que vuelva, no estar todo el tiempo llamándolo. Está bien. ¿Es un tratamiento que se hace en la institución o en varios? Exacto, se hace en la institución. Se hace en la institución. Son 4 sesiones, y está bien hecho el diagnóstico y la persona cumple con las indicaciones, vuelve a dormir y después es cuestión de sacar los remedios. Eso estamos hablando de personas que no tienen otros trastornos, como usted bien dijo al principio, trastornos psiquiátricos, etcétera, que en ese caso hay que tratar el trastorno psiquiátrico más que este asunto. Exacto. Después, los insomnios agudos, estos que tienen que ver con un estrés de poco tiempo, uno no está mal darle una medicación, pero lo importante es que esa medicación no tiene que perpetuarse. O sea, el médico que lo da le enseña bien al paciente que cuando pasa el estrés lo deja. Y hoy por hoy hay medicaciones que uno puede tomar solamente si no puede dormir, pero si se duerme las puede dejar de tomar y solo sirve para un estrés de corto tiempo. Está bien, entonces que quede claro que... Por ejemplo, para irse de viaje, que también usamos más o menos lo para, claro, largos viajes en un avión.
Claro. Entonces lo que quede claro que a ver, que una vez o dos se tome un ansiolítico, es decir, algo para descansar, para dormir, el tema es que no se transforme en algo crónico, que es algo habitual. Exacto, porque ahí aparecen un montón de mecanismos neurológicos que tienen que ver con el acostumbramiento, con la adaptación, claro, que hacen que cada vez uno suba más la dosis y ahí empieza la dependencia, la tolerancia, bueno, situaciones que después son muy difíciles de revertir. Claro. Yo me quedé pensando en el tratamiento. ¿El tratamiento solamente se hace en la fundación? ¿No hay otro lugar donde se realice el tratamiento? ¿En un hospital? No hay muchos profesionales formados en este tema del tratamiento del insomnio. Igual es un tratamiento corto. No hay otros lugares donde se hace. Lo que importa es un profesional que esté formado. Claro. Y que entienda de sueño y todo lo que se le explica al paciente para que... a ver, estamos hablando, ¿tiene que ser un médico, un psicólogo? No, en general son psicólogos formados en terapias cognitivos conductuales. Ajá, correcto. En general con eso es suficiente. Son esa gente que... Bien. Otra cosa, usted me habló de que uno de los trastornos era que uno hacía cosas medias extrañas cuando dormía o cuando se levantaba. ¿Eso tiene que ver con el sonambulismo, por ejemplo? El sonambulismo es una de las parasomnias que ocurren en la primera parte de la noche. Junto con el sonambulismo, los terrores nocturnos y los despertares confusionales son las tres parasomnias que ocurren en la primera parte de la noche. En realidad, las tres, la persona está dormida. Es una dormida. Parte del cerebro que se despierta, pero lo que es el cerebro consciente sigue en sueño. Por eso la persona no se acuerda de nada al otro día. ¿Y qué puede llegar a hacer? ¿Qué actitudes puede tomar? En general estas parasomnias no tienen mayores complicaciones ni implicaciones. Lo que uno tiene que buscar primero es que no haya otro trastorno del sueño que lo provoque. Por ejemplo, las apneas o alguna otra patología del sueño que puede provocar estos despertares parciales. Ajá. Lo segundo es que lo peor que uno puede hacer es intervenir tratando de despertar a un sonámbulo. Lo peor que puede hacer. No sé. No hay que tratar de que vuelva a la cama y siga durmiendo. Si uno lo quiere despertar, le tira agua, se puede poner violento, se puede poner mal, y puede haber consecuencias. Hay algunos sonambulismos que son de por sí agresivos, y en ese caso uno a veces los trata. Un paciente que se levanta pero por ahí atraviesa un vidrio o pega una patada y se lastima. Correcto. Eso puede pasar, y esos son un tipo de sonambulismo de riesgo, le llaman. Entonces uno ahí le da una medicación porque la persona está dormida y puede hacer cualquier cosa que ponga en peligro su vida. ¿Puede llegar a ser un delito, por ejemplo, un hecho delictual respecto a eso, cometer algún tipo de...? Por ejemplo, hay un tipo de parasomnia relacionada con conductas sexuales. Sí. Puede haber. Es raro que mate a una persona. Los que pueden llegar a cometer un acto de daño importante son otro tipo de parasomnias, que son los que actúan los sueños. La persona que actúa los sueños está viviendo el sueño, y a veces puede pegar o hacer algo que está soñando con tanta fuerza como lo haría, qué sé yo, si piensa que lo ataca un animal, puede agarrar a la persona que está al lado y estrangularla. Estrangularla, claro, pero tiene que ver con ese estado. Y hablar, golpear y todo, pero está dormido y está soñando y pone toda la fuerza que pone en el sueño, pero la actúa. Por eso uno es raro que uno actúe los sueños, que en realidad la naturaleza está preparada para que eso no ocurra. Sí. Y cuando eso ocurre es que pasa esta patología, que es una patología delicada y que puede estar asociada a problemas neurológicos, así que hay que estudiarla. Hay que estudiarlo y hay que tratarlo, digamos, ¿no? Exacto. Hay que tratarlo. Puede ser riesgoso y puede cometer un crimen, sí, puede cometerlo. Doctora, a ver, yo no pregunté de entrada, ¿es muy común esto en las personas, los trastornos del sueño? Muy comunes, muy comunes. Para que usted tenga una idea, el trastorno del insomnio puede llegar en algún momento, en diferentes momentos de la vida, a afectar al 35% de la población. En sus diferentes maneras, ¿no? El crónico, el agudo, pero bueno, puede
afectar al 35% de la población. A ver, doctora, ya estamos medio al final de la nota, pero le pregunto, si una persona está con esos trastornos, como usted me dijo en el otro programa, cuando una persona se siente mal, siente que durmió mal, se siente que tiene problemas sociales por el sueño, ¿dónde debería concurrir? Porque no todas las personas podrían ir a la fundación, porque, bueno, no tienen la obra social, etcétera. ¿Dónde debería, cuál sería su consejo? ¿Dónde deberían ir esas personas? Bueno, lo pueden primero consultar con su médico. En general, Sí. hoy por hoy los médicos tienen una idea. Hay muchos hospitales, como el Hospital Posadas, Sí. que tienen servicios sobre todo de trastornos respiratorios. Doctora, ¿nos escucha nuevamente? Sí, sí. por Ah, supuesto. bueno, estábamos entonces con la pregunta es, ¿qué pasa con una persona que tiene trastornos del sueño, que se da cuenta, pero que bueno, si tiene la posibilidad de ir a la fundación es bárbaro, pero si no tiene posibilidad, usted me había dicho por un lado el Hospital Posadas, Sí, el Hospital de Clínicas el también. Hospital de Clínicas, ajá, Después los hospitales de la comunidad, como el italiano, también tienen un buen servicio de medicina del sueño, el CEMIC, Ajá. el hospital alemán. Hay muchas posibilidades. Hay Hoy por muchas. hoy cada vez somos más, por suerte, y no es que uno queda desprotegido. Sí, pero aparte por lo que usted me ha dicho, que alrededor del 30-35% de la población podría llegar a tener algún trastorno, la verdad que es muchísimo. Sí, sobre todo los insomnios. Y Los después insomnios. están los trastornos respiratorios, que son muy importantes También, para claro. la calidad de vida y tienen impacto epidemiológico sobre lo cardiovascular, sobre todo, ¿no? Sí, sí, seguro que sí. Doctora Darayo, la verdad que ha sido un placer charlar con usted. Bueno, un gusto. Hemos aprendido mucho, espero que la gente que nos haya escuchado también. Ya sabe que bueno, cualquier problema, si la gente está en condiciones, si tiene la posibilidad de concurrir a la fundación, y si no, bueno, algunos de los hospitales que usted ha nombrado, clínicas, el Posadas, el italiano, donde podrían llegar a atender el problema del sueño que puede llegar a sufrir esta persona. Así Muy que bien. muchísimas gracias por su tiempo, doctora. No, por favor, saludos a ustedes. Gracias, buenas tardes.